Chicos, chicos, buen día. Aquí, una vez más, atendiendo la semana de salud con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar sobre los factores ecológicos de la salud y la enfermedad. Vamos a ver que en esta situación es muy importante valorar la tríada ecológica, que a fin de cuentas está enfocada en la cuestión de valorar la interrelación que hay entre el huésped, el medio ambiente y la gente como causantes de enfermedad. Vemos también que en este caso pues vamos a estudiar al huésped y a cada uno de los componentes que les acabo de mencionar. En el caso del huésped es importante tomar en cuenta que nos vamos a centrar en el ser humano, ¿sí? En el cual presenta ciertas características, ¿sí? Como lo es la estructura genética. La estructura genética está más que nada enfocada en la situación de ver la situación de enfermedades hereditarias, enfermedades que se heredan a lo largo de ciertos de ciertas generaciones, como es el síndrome de Down y otras muchas más, ¿sí? En el caso de la raza vemos que la raza negra es más resistente a ciertas enfermedades que la raza caucásica. Por supuesto que eso no significa que la raza negra no se enferme, por supuesto que se enferma, y vemos la situación de que la raza negra se enferma principalmente, una de las enfermedades endémicas es la anemia falciforme. Valorando el otro concepto o el otro factor es el de la edad, ¿sí? Vemos que los recién nacidos son más susceptibles a enfermedades que los adultos. Vemos también ciertas enfermedades por grupo de edad. En el caso de los preescolares, generalmente estos pacientes preescolares es más frecuente las enfermedades exantemáticas como lo es el sarampión y la varicela. No quiere decir que no le dé a los otros grupos de edad, por supuesto que puede presentarse el cuadro de infección, sin embargo es más habitual en la edad preescolar en este tipo de enfermedades infecciosas. En el caso del género, del sexo, podemos dividir a las enfermedades por casuística más frecuente, pudiese ser específicamente hablando de lo que vendría siendo esta situación de la casuística en cuanto a que es más frecuente ciertas enfermedades en hombres o en mujeres. En el caso de los hombres el cáncer pulmonar, en el caso de las mujeres el problemas en la vesícula o incluso problemas a nivel de lo que vendría siendo fiebre reumática, ¿no? Y de esta manera continuamos con las características que tienen que ver con el huésped, ¿sí? Como objeto de estudio para la producción de enfermedades, ¿no? Y vemos que también el nivel de inmunidad es muy importante para decidir si el paciente se enferma o no se enferma de ciertos agentes que ya los veremos ahorita. El nivel de inmunidad, ¿sí? Vamos a estar enfocándonos en la siguiente presentación, no me voy a meter mucho ahí. El estado nutricio, por supuesto que tiene que ver. Un paciente desnutrido es más susceptible a ciertas enfermedades. Un paciente que tiene problemas o deficiencia de vitaminas, por supuesto que va a generar enfermedad. Vemos también lo que vendría siendo el aspecto psicológico. El aspecto psicológico generalmente, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que tiene un problema, es un problema de carácter somático. La enfermedad a nivel mental, en la esfera mental, siempre se refleja en la esfera física, ¿sí? Y nos genera ciertos estímulos. En el caso de los hábitos del huésped, yo pienso que son de los factores más difíciles de modificar, debido a que algunos ya culturalmente hablando están arraigados, ¿sí? Es el caso del fumador. El paciente fumador sabe que le va a dar cáncer, sin embargo no lo deja, ¿sí? El paciente fumador sabe que puede generar algún problema cardiovascular y aún así no lo deja. Y son de las situaciones más importantes con respecto al huésped. En el caso del agente causal, es todo poder o principio, ¿sí? O sustancia que puede generar
un efecto nocivo y a la vez generar enfermedad. Los dividimos en biológicos, físicos y químicos. En este caso vamos a ver los biológicos, que no son otra cosa más que bacterias, virus, hongos, parásitos, que tienen ciertas características, sobre todo enfocadas esas características en la situación de que son causantes de enfermedad, en el caso de la patogenicidad, que algunos son más infecciosos que otros, en el caso de la virulencia, y en el caso del poder antigénico, pues vemos, por supuesto, que es la capacidad que tienen los virus o bacterias para, es la capacidad que tienen para ser reconocidos por nuestro sistema inmunológico y a su vez montar una respuesta inmune. Vemos también que pasando a las bacterias, pues son organismos muy pequeños, ¿sí? Son generalmente del reino protista, generan enfermedad, pueden pasar a la sangre, pueden generar un choque séptico, ¿sí? Se dividen en dos grandes grupos, como lo vemos en la imagen, gram positivos y gram negativos de acuerdo a la tinción de hematoxilina y eosina. Vemos también que hay ciertas ejemplos, por ejemplo, ¿sí? En este caso estoy planteando en las imágenes de arriba hacia abajo. En la primera es agente causal de sífilis, agente causal de tuberculosis, agente causal de lepra, ¿sí? Vemos rickettsiosis, muy endémica en nuestra población. Vemos clamidia trachomatis, que es una de las enfermedades de transmisión sexual. Vemos enfermedades respiratorias, como lo viene siendo estreptococos y estafilococos. Vemos también otros diplococos, que son agentes causales de gonorrea. Vemos también lo que viene siendo bacilos gram negativos, que en este caso producen problemas respiratorios como es difteria. También lo que viene siendo Clostridium tetani, en el caso de tétanos, ¿sí? Por la punción de algún objeto metálico que se encuentre hasta cierto punto oxidado. Vemos también botulismo, ¿sí? Que también es otra de las enfermedades infecciosas, pues hasta cierto punto relativamente comunes, ¿sí? Vemos también el chancro blando, el agente etiológico de chancro blando, Bordetella pertussis generando tosferina o tosperruna. Vemos problemas gastrointestinales como es tifoidea, vemos problemas gastrointestinales como es paratifoidea, vemos problemas de diarrea con sangre como lo es Shigella y disentería. Y por supuesto el agente etiológico causal de una gran epidemia como lo es cólera. Asimismo también vemos los virus. Dentro de esta clasificación ya sabemos que los virus son estructuras pequeñas que tienen únicamente ARN o ADN en su cápside y que este es intracelular obligado. Necesita una célula, en este caso humana, para generar infecciones, ¿no? Y vemos la gran variedad de virus, ¿sí? Que tenemos en este momento. Rinovirus, coronavirus, adenovirus, la mayoría infecciosos a nivel respiratorio, el virus de la influenza, por supuesto, el virus rotavirus que genera problemas gastrointestinales, vemos el virus de la rabia, vemos el sarampión, vemos el poliovirus, ¿no? Que genera poliomielitis, el cual está erradicado en nuestro país debido a la gran colaboración de las campañas de salud que se han venido realizando a lo largo de los años. Vemos también que otros agentes son los hongos. Estos hongos pues son generalmente estructuras o mejor dicho agentes biológicos que también generan enfermedad. En algunos casos es un poquito más intensa la enfermedad que generan. Por supuesto que hay que estar al pendiente de todas estas situaciones debido a que los síntomas son muy diferentes entre cada uno de los agentes biológicos que acabo de plantear. Vemos que dentro de los ejemplos tiña del cuerpo, producido por Trichophyton mentagrophytis. Vemos también lo que viene siendo como ejemplo Histoplasma capsulatum, producido por histoplasmosis, un problema a nivel pulmonar. No podía faltar los alucinógenos, los hongos alucinógenos a cargo de Amanita muscaria como uno de los ejemplos importantes. Y vemos también
que también hay parásitos, tanto protozoarios como helmintos, los parásitos generando principalmente problemas a nivel gastrointestinal, como lo es Giardia, como lo son las amibas, como lo es Balandidium coli, y problemas a nivel genital, como lo es la Trichomona vaginalis, problemas también como lo es paludismo, a cargo de Plasmodium vivax o falciparum, dependiendo de la región en la que nos encontremos. Otro de ellos pues son por supuesto las solitarias, las famosas solitarias o helmintos, que nos generan hasta cierto punto parasitación y ciertos síntomas que inclusive nosotros como humanos en el ciclo vital de estos parásitos formamos parte como huésped de la enfermedad o huésped intermedio de la enfermedad, ¿sí? Debido a que se puede contagiar no solamente de la carne de cerdo, de la carne de res al humano, sino el humano también ser intermediario pues, de esta enfermedad, ¿sí? Ya vimos los agentes biológicos, ahora vamos a ver los agentes físicos, ¿sí? En este caso, específicamente hablando de los agentes físicos, pues por supuesto tiene que venir a capítulo lo que vendría siendo la temperatura. Sabemos muy bien que el hombre solo es capaz de vivir en un estrecho margen de temperatura. El grado de severidad de la temperatura, ya sea calor o frío, la duración, el área en la que nos expongamos, van a producir ciertas lesiones. En el caso del calor, quemaduras, por supuesto, en el caso del sistema circulatorio, deshidratación, pérdida de electrolitos, y en el caso del frío, pues por supuesto que si es un frío intenso y prolongado puede causarnos la muerte por falla del sistema circulatorio, puede darnos cuadros de dolor en extremidades, entumecimiento en las extremidades y cambios de coloración. Asimismo vemos que en el caso de la presión de gases o líquidos, como vendría siendo el hecho de modificar las presiones atmosféricas durante el buceo, durante los vuelos a grandes alturas, pues podemos sufrir lesiones. Estas lesiones son llamadas barotraumas, ¿sí? Si la diferencia de presión entre el medio y los tejidos excede los 50 milímetros de mercurio, a este conjunto, ¿sí?, con estas características se le llama barotrauma. ¿En dónde se produce el barotrauma? En oídos, hay ruptura de membrana timpánica, en senos paranasales, ¿sí?, que son unas estructuras alrededor de la nariz. Se puede producir hemorragia a nivel de la conjuntiva, ¿sí?, y esto va en aumento a la presión del aire, ¿sí? El hecho de que aumente la presión va a suceder que el nitrógeno de la atmósfera pase a la sangre y pueda producir narcosis, puede generar disminución de la coordinación motora y puede llegar a ocasionar inclusive hasta alucinaciones, ¿sí? Es muy importante tomar esto en cuenta debido a que se piensa o no se piensa en los riesgos que se pueden ocasionar debido al subir, por ejemplo, una montaña, pacientes hipertensos, pacientes que tengan problemas a nivel cardíaco, ¿no? Vemos, ¿sí? Vemos en este caso, ¿sí?, alteraciones por electricidad, ¿sí? En el caso de las alteraciones por electricidad, independientemente de lo que sea, depende del voltaje y del grado y del amperaje que estemos manejando, nos puede condicionar quemaduras, ¿sí? Las quemaduras hasta cierto punto son lesiones producidas por el ingreso de la corriente a nuestro organismo, donde al atravesarlo tiende a seguir el camino más corto, ¿sí?, desde donde se toca la fuente de energía hasta donde sale, y de esta manera al paso del organismo va generando alteraciones
en algunos órganos, como es a nivel del corazón, generando arritmias cardíacas, como es en el sistema nervioso central, generando convulsiones, generando somnolencia, incluso hasta coma. En el caso del pulmón puede condicionar apneas, puede condicionar alteraciones en la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y inclusive en las zonas donde se toca, tiene contacto la piel con la electricidad, puede condicionar cuadros de quemaduras o inclusive hasta lo que vendría siendo necrosis, ¿sí? O muerte de las zonas, ¿sí? Vemos en las imágenes un tinte negro, negruzco, morado, que eso hace alusión al compromiso cardiovascular o vascular que tienen estas extremidades, y no es catastrófico el decirles que estos pacientes con estos problemas tienden a ser amputadas, ya sea hasta donde se pueda ver sano el tejido, en el caso de los dedos, o incluso la extremidad completa, como puede ser la mano, o hasta donde se haya generado el daño, ¿no? Es importante dejar en claro que todos conocemos lo que nos va a generar si tocamos algún cable eléctrico, pero muchas veces, como lo muestra en la diapositiva, se manifiestan por cuestiones accidentales, sobre todo en niños, ¿sí? Vemos en la imagen central un niño mordiendo un cable conectado a la energía eléctrica, y esto definitivamente es algo que podemos evitar. En algunas situaciones, cuando son el contacto con cables de alta tensión, pues por supuesto que no, son accidentes en la mayoría laborales, pero es importante tomarlo en cuenta debido a que esto puede llegar a suceder, ¿no? Otro de los agentes, ¿sí?, físicos son los accidentes por accidentes de tránsito, pues, ¿no? Que es la diapositiva, justamente esta diapositiva que no logro que se visualice. A fin de cuentas, muy sencillo, vemos que en el caso de traumatismos se pueden condicionar contusiones, se pueden condicionar raspones, inclusive en los mismos pues accidentes, se puede incluso hasta le puede costar la vida a las personas. Esto es más frecuente en adolescentes, es más frecuente en personas jóvenes que utilizan irresponsablemente los vehículos, como son motos o incluso automóviles a altas velocidades. Sin embargo, bueno, es importante mencionarlo, no lo quise omitir, disculpen ustedes las fallas técnicas, pero bueno, independientemente de eso, lo importante es que quede el concepto y que quede también plasmado que la cuestión de el efecto mecánico que tienen ciertos objetos, como en este caso los choques de tránsito, accidentes de tránsito, también pues, son condicionantes de enfermedad y lo consideramos como agentes físicos, ¿no? Pasando un poquito a lo siguiente, nos vamos a enfocar ahora en las radiaciones. Vemos que las radiaciones radiación, mejor dicho, es la emisión, transmisión y absorción de ciertos tipos de energía, que de acuerdo con las características puede ser electromagnética, ¿sí?, o puede ser ionizante, ¿sí? Vemos en la parte inferior, ¿sí?, el espectro electromagnético que tienen ciertos aparatos. Vemos que es más intenso conforme va siendo la onda, me refiero a la onda que vemos ahí en el espectro electromagnético, es más intensa la onda, ¿sí?, la frecuencia, entre más tóxica sea la radiación, ¿sí? Actualmente estamos utilizando aparatos que realmente nos estamos irradiando totalmente en todo momento, desde aparatos electrodomésticos hasta aparatos de tecnología como son los celulares, las tablets, incluso hasta el mismo internet, y vemos que esta situación nos está generando pues problemas a nivel neurológico. En la imagen más grande, si notamos en la imagen superior,
vemos tres imágenes de cráneos, ¿no? Y vemos la penetrancia que tiene este espectro electromagnético en nuestros oídos o en nuestro sistema nervioso central. Y créanme que es causa de cáncer la utilización eh, este, de, de celulares, ¿no? Eso es un hecho, ya está bien descrito. Y por no dejar a un lado el horno de microondas, ¿verdad? Esto es importante tomarlo en cuenta debido a que pues la radiación ionizante, ¿sí? Estamos expuestos los profesionales de la salud que toman radiografías o rayos X. Los rayos gamma también son una fuente de energía altamente tóxica y ionizante. Por supuesto que la radiación cósmica, esa energía ultravioleta que emite la luz solar, también forma parte de esto, y no en vano está como factor de riesgo el exponerse al sol de forma indiscriminada como un antecedente para desarrollar cáncer de piel, ¿verdad? Vemos también que dentro de los agentes causales, en esta ocasión ya pasaremos a la cuestión de los agentes químicos y consideramos como agentes químicos a cualquiera, ¿sí? de la gran variedad de compuestos que puedan condicionar enfermedad o toxicidad, incluyendo los fármacos e incluyendo ciertas sustancias tóxicas. De los fármacos, ya lo sabemos, son herramientas que utilizamos los médicos para curar, aliviar ciertos síntomas. Pero esto no quiere decir que no nos infectemos, que no nos genere algún daño, por supuesto que sí. Están estudiados ciertos efectos secundarios de cada uno de los medicamentos debido a que llevan previo una experimentación en seres humanos con la finalidad de saber y conocer cuáles son los efectos secundarios. Es decir, si voy a aplicar diclofenaco, por así decirlo, a 10 pacientes, esos 10 pacientes que están en prueba me van a decir qué efectos secundarios llegasen a tener. Algunos me van a decir que tuvieron problemas al orinar, otros me van a decir que tuvieron mucha gastritis, otros me van a decir que les generó mareo, otros pueden decir que generó estreñimiento, otros pueden decir que no tienen nada. Y es en base a ese ejercicio que les estoy mencionando, cómo los pacientes empiezan a manifestar cuáles son los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos. Incluso estamos también obligados ante la regulación sanitaria de informar en dado caso de que llegase a haber un efecto secundario distinto, ¿sí? No están para saberlo, pero hace unos meses la ranitidina se descubrió como agente carcinogénico, y entonces ¿qué fue lo que se hizo? Se retiró toda la ranitidina de las farmacias con la finalidad de evitar la exposición hacia ciertos potentes carcinogénicos en nuestro organismo, ¿no? Pasando a otros agentes químicos, vemos otro tipo de sustancias tóxicas como lo son definitivamente pues la exposición a mercurio, la exposición a insecticidas, por supuesto que el alcohol. Algunos metales pesados nos condicionan cierto tipo de problemas. En el caso del hierro, pues nos puede generar neumoconiosis, ¿sí? Problemas a nivel de los bronquios, bronquiolos, a nivel pulmonar. Y vemos que son tóxicas y que de alguna manera esto puede ser algo bastante interesante estudiarlo, ¿no? Continuando con nuestra triada ecológica y recordándola, ya vimos el huésped, ya vimos el agente, y ahora vamos a pasar al medio ambiente. El medio ambiente es la totalidad de factores físicos, químicos, bióticos y socioculturales que rodean a un individuo o grupo. El medio ambiente es dinámico, el medio ambiente es muy cambiante, está en un constante cambio, ¿no? Hay interacciones constantes entre sus integrantes, y eso es justamente lo que hace
interesante esta interrelación entre la tríada ecológica. Vemos también que el medio ambiente está constituido por diversos factores demográficos, meteorológicos, geológicos, biológicos, incluso hasta la fauna que existe ahí, qué tanto impacto tiene el hombre sobre el medio ambiente, que eso es lo más importante y es la conclusión de este tema, ¿sí? Sin embargo, vemos que pues independientemente de eso, dentro de los factores meteorológicos, pues son importantes el clima, son importantes la temperatura, la humedad, qué tanta precipitación de lluvia hay, si hace mucho frío, para desencadenar los factores base de la presencia o no de enfermedad, por supuesto. Vemos ahora que el medio ambiente está prácticamente relacionado o está interactuando, ¿sí?, con los factores que acabamos de mencionar, los geográficos, los meteorológicos, los geológicos y biológicos, para conformar algo que se llama ecosistema. Y el ecosistema no es otra cosa que la unidad básica de la ecología, en donde habitan, interrelacionan elementos bióticos y abióticos, ¿sí?, y estos tienden a tener ciclos, ¿sí?, recíprocos para mantener la estabilidad del sistema, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que haya lluvias aumenta los mantos acuíferos. Con la evaporación del agua se vuelve a cerrar el ciclo y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿no? Hay varios ecosistemas, ¿sí? Podemos ver en este caso a los bosques, podemos ver a los pastizales, podemos ver desierto, por supuesto, como no conocerlo, ¿verdad? Otro tipo de desierto que no tenemos en nuestras regiones, ¿sí? A su vez también podemos ver otro tipo de ecosistema como es el acuático, de agua dulce y de agua salada, ¿sí? Esto es importante conocerlo, ¿sí?, debido a que hasta aquí hemos entendido o hemos explicado cómo es que se interrelacionan estos tres elementos importantes para condicionarnos enfermedad, ¿sí?, sobre todo no salud, más que nada enfermedad. Ya como tercera parte y final de este tema, vamos a hablar sobre la ecología humana, ¿sí? Ya vimos a lo largo de estos minutos cómo es que el medio ambiente se relaciona con el agente y el agente con el huésped para condicionar todo este proceso de salud y enfermedad. Sabemos que la ecología humana estudia la relación del hombre con su medio ambiente. Ya lo he mencionado en muchas ocasiones, sea natural o artificial, ¿sí?, creado por él mismo. Vemos que los grados crecientes de complejidad en la organización de los seres vivos reciben el nombre de niveles de organización ecológica y son principalmente el nivel químico o molecular, que a su vez condiciona el nivel celular, que forma el conjunto de células tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos sistemas. Los sistemas generan individuos, como lo vemos en la diapositiva. Los individuos, el grupo de individuos forman una población. La población es parte de una comunidad, la comunidad de un ecosistema, el ecosistema de una biosfera y a fin de cuentas pertenecemos todos al planeta Tierra, ¿no? Obviamente, esta interrelación de organización de niveles a nivel ecología es con la finalidad de entender de que lo que sucede en nuestro organismo internamente está relacionado con lo que sucede externamente en el ambiente, ¿ok? Es por ello que como parte de estos sistemas o niveles de organización existen los factores biológicos, ¿sí?, como lo son las cadenas de vida, es decir, o las cadenas alimenticias. Se sabe que el primer eslabón de la cadena alimenticia son sustancias abióticas inertes, ¿sí?, que son gases, compuestos, minerales que se encuentran en el suelo y que estos se dividen en eslabones, ¿no? Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón es organismos autótrofos, que son
capaces de producir su propio alimento o su propia energía. Y en este eslabón corresponden las plantas, definitivamente. En el tercer eslabón se encuentran los consumidores, ¿sí? Que son organismos heterótrofos, que se pueden decir que hay consumidores primarios, como son animales, o ciertos animales como insectos, o en este caso pues el ganado, y hay otros que son consumidores secundarios, como los animales carnívoros. Hay otros también que son pues consumidores terciarios, que ese es el lugar que nos toca como ser humanos. Y el cuarto eslabón está constituido por animales, organismos, ¿verdad? Desintegradores, como son las bacterias, los hongos, los gusanos, por así decirlo, que se encargan de descomponer animales muertos o incluso hasta nosotros mismos cuando ya estamos inertes, ¿no? Y entonces esto es importante, ver que la cadena alimenticia tiene una base, tiene una pirámide alimentaria, ¿sí? Y la base finalmente son los vegetales, ¿sí? Y estas cadenas tienen un ciclo, o sea, volvemos a la misma situación cuando estamos en el último eslabón, volvemos al inicio y ahí es donde se cierra el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante mencionarlo debido a que también nosotros como interacción, como parte de esa cadena alimenticia, hay interacciones positivas o interacciones negativas. Las interacciones de este tipo se llaman simbiosis, ¿sí? La simbiosis como tal puede ser catalogada como benéfica o como negativa o perjudicial. Hay varios tipos de simbiosis, ¿sí? La simbiosis a cargo del comensalismo, como lo vemos en la primera imagen, ¿sí? El pez rémora se adhiere al tiburón para tener protección y alimentarse de los restos que le va dejando el tiburón. El mutualismo, como lo vemos con los pulgones y las hormigas arrieras, ¿sí? Las hormigas arrieras alimentan y protegen a los pulgones, ¿sí? A cambio, los pulgones le dan jugo azucarado. Ese es el mutualismo. Vemos en la tercera imagen, ¿sí? Una cabeza de alguna persona parasitada con piojos, y ese es justamente otro de la simbiosis, el parasitismo. Sabemos que los piojos o pulgas nos pueden condicionar ciertas enfermedades y que si no se atienden a tiempo pueden ser no mortales, pero sí tener complicaciones bastante graves, ¿no? Aparte de que son un poquito difíciles de erradicar, ¿sí? Vemos también otro de la simbiosis, que es el antagonismo. El antagonismo básicamente enfocado a que hay un organismo, como son a lo mejor algún hongo, que tiende a inhibir la formación de una bacteria. Y este es el ejemplo de nuestra valiosísima penicilina, que fue así como se descubrió como antibiótico, ¿no? A fin de cuentas. Vemos también otros como es la competencia, ¿sí? La competencia entre especies, ya sea por reproducción o por alimento. Vemos también otro de la simbiosis, ¿sí? Como viene siendo la, la, la depredación, ¿sí? Esto es algo muy común en las cadenas alimenticias, ¿verdad? El depredador es el que busca alimentarse de otras especies, y esto en muchas ocasiones, en el caso del hombre, ha condicionado la explotación de ciertas especies al grado de llegar incluso hasta la extinción, ¿no? Y bueno, esto es importante mencionarlo debido a que pues hemos platicado en gran variedad las interrelaciones de salud y enfermedad, y vemos que aquí están dos importantes, ¿no? Como puede ser los ectoparásitos y como puede ser la presencia o el descubrimiento de la penicilina a raíz de la observación en el medio ambiente.
Continuamos. La influencia que tiene el medio físico en los organismos, como es la temperatura. Esta temperatura le confiere, la variación de temperatura entre las especies le confiere cierta inmunidad. Ya lo veremos en la siguiente presentación. Pero vemos cómo en estas imágenes donde nos dan espectros de calor, vemos que hay reptiles que son de sangre fría y animales que son de sangre caliente. En el caso de la persona que está tomando el escorpión, pues por supuesto que nosotros somos de sangre caliente, somos homeotermos, ¿sí? Así es el término. Y en el caso de los animales o especies de sangre fría son poikilotermos, ¿no? Estos poikilotermos no regulan su temperatura, pueden estar variantes constantemente, y no necesariamente la temperatura es igual a que sean o que se encuentren en un estado inerte, ¿no? O muertos. Vemos también la otra influencia en el medio físico, como es la luz solar, generando la fotosíntesis, ¿sí? Generando pues hasta cierto punto la situación de generar energía para su mismo beneficio y su crecimiento de las plantas. Vemos también otra situación importante a la exposición de los rayos del sol. Muchas personas son amantes a exponerse a los rayos del sol en las playas para obtener cierto bronceado en la piel, que no es otra cosa más que la exposición o exponerse a los rayos del sol y condicionar un aumento en la incidencia de cáncer de piel. También el impacto negativo que tiene la luz es lesionar la retina, lesionar los ojos, ¿sí? Condicionando la disminución de la agudeza visual. Y vemos que en este apartado podemos entender que tenemos tanto efectos benéficos como efectos pues desafortunadamente no tan benéficos, ¿no? Continuamos con nuestro tema y vemos que ahora pasamos a la influencia que tiene que ver la atmósfera con respecto a nuestro ambiente. Generalmente la atmósfera nos protege, ¿sí? Tenemos una capa de ozono que no la estamos terminando con tanta contaminación. Básicamente a este aspecto me estoy refiriendo con esta diapositiva, y que bueno, es algo intenso el efecto invernadero que está sufriendo el país, el mundo, debido a tantas emisiones nocivas hacia la atmósfera. Sin embargo, esto nos puede condicionar problemas respiratorios, por supuesto, en el caso de las grandes urbes, pueden condicionar problemas respiratorios, pueden exacerbar crisis asmáticas, pueden ocasionar problemas en cuanto a la recurrencia de enfermedades infecciosas a nivel respiratorio, y vemos que es un impacto negativo que tenemos nosotros como seres humanos en la interrelación con estos conceptos. Otro de ellos es un recurso renovable como lo es el agua. Los efectos benéficos pues son la hidratación, por supuesto, es el disolvente universal, ¿sí? Pero resulta que el agua también puede ser motivo para causarnos enfermedad. Por un lado, podemos ver que el agua se puede convertir en reservorio de parásitos, como son las amibas, y sobre todo las amibas de vida libre, que son las más peligrosas. Estas amibas viven en arroyos, viven en estanques, viven en lagunas, ¿sí? Y pueden causar meningitis, y en algunos pacientes les cuesta la vida porque no es tan fácil diagnosticarlo. También vemos que estas amibas o parásitos pueden dejar los huevecillos ahí inmersos en la superficie del agua, o incluso al ras del suelo, ¿sí? Que soportan la desecación, que soportan el reblandecimiento que puede condicionar el estar en contacto con el agua. Y también vemos que hay unos situaciones con respecto al agua que nos pueda condicionar
infecciones gastrointestinales, por ejemplo, el hábito, ya hablábamos de hábitos, el hábito de no hervir el agua también puede ser otro de los mecanismos que se interaccionan con el proceso de salud y enfermedad. Y es muy importante tomar en cuenta estas situaciones debido a que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y la mayoría de las personas pienso yo que lo sabemos, pero algunos a lo mejor por pereza dejamos de hacer ciertas situaciones, como el simple lavado de manos, por ejemplo, ¿sí? Que nos condiciona a que nos enfermemos, ¿no? Nos condiciona a otro tipo de cuadros. Vemos también otro de los agentes o la influencia del medio físico, es la combustión. No me voy a meter mucho en este tema, conocemos, sabemos el riesgo que implica estar manipulando objetos calientes, objetos que llegasen a tener fuego o brasas, ¿sí? Y nos pueden condicionar quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Las de tercer grado son muy graves, incluso a algunos pacientes les puede condicionar incluso hasta la muerte, ¿no? Vemos también que en el caso del clima, ya lo mencionábamos anteriormente, en climas tropicales es más frecuente infecciones de transmisión por mosquitos, en climas de frío es más frecuente la infección de problemas respiratorios como bronconeumonías, en climas en donde por ejemplo, es demasiado extremoso. En el caso del calor nos puede condicionar golpes de calor, nos puede condicionar quemaduras, nos puede condicionar deshidrataciones, ¿no? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque pues el clima, a fin de cuentas, ha sido un factor importante en el desarrollo de las civilizaciones. La influencia que ha tenido o ha favorecido a los asentamientos humanos es debido a las condiciones del clima. Entre mejor sea el clima, pues por supuesto que se produce un asentamiento humano. Eso sin contar la presencia de agua. Hay que ser realistas, la mayoría de las ciudades, civilizaciones, comunidades, están alrededor de una fuente de agua y eso también condiciona hasta cierto punto la presencia o no de las civilizaciones, ¿no? Ya por último, que ya después de tanta explicación, llegamos al punto más importante. El hombre vive en un ambiente físico, biológico y social al que ha modificado por medio de su cultura, que eso es una situación muy importante. Y estos cambios, aunque inicialmente para él eran favorables, terminaron rompiendo el equilibrio de los ecosistemas, y eso lo sabemos, ¿sí? Este desequilibrio ha causado la amenaza ahora al mismo hombre, ¿sí? Que con estos cambios ha aumentado progresivamente la situación del crecimiento demográfico, ha aumentado, por supuesto, problemas de densidad de población, ha generado problemas de hacinamiento, ha generado riesgo de enfermedades y epidemias, ha generado la pérdida de tranquilidad para muchas personas y su bienestar, como ya lo habíamos visto en otros conceptos. Y esto, al aumentar rápidamente las poblaciones de las zonas urbanas, se ha provocado una escasez de servicios, tanto educativos, de vivienda, de empleo, que condicionan hasta cierto punto, y si los estudiamos perfectamente bien y minuciosamente, condicionan la presencia de ciertas enfermedades. Por tanto, la urbanización ha provocado también problemas en tiempo para desplazarse, distancias cortas terminan siendo varias horas de traslado. Vemos también que el costo de infraestructura en esas ciudades es muy alto. La sanidad, por supuesto que también está entredicho, ¿sí? Vemos que hay un abandono de las zonas rurales por las zonas urbanas con la finalidad de encontrar una mejor vida o incluso encontrar un mejor trabajo o incluso situaciones de educación. Vemos también que esta alta urbanización ha aumentado
el hecho de que se disminuya la producción agrícola ha aumentado el tránsito en las ciudades, que condiciona la mala calidad del aire, ¿sí? Y esto hasta cierto punto favorece el aumento de la casuística, de la morbilidad de nuestros pacientes, ¿sí? Por supuesto que sin contar que donde había un cerro y lo veíamos reverdecer, ahora estamos viendo cómo se apilan una arriba de otra, varias casas sin la debida protección, sin pensar en esa explotación de los recursos, ¿sí? Y bueno, esta rápida urbanización se acompaña en la escasez de servicios de saneamiento, de abastecimiento, de agua potable, no hay un adecuado sistema de eliminación de basura, de desechos. Imagínense si un camión recolector va a poder llegar hasta la cima de ese cerro para poder recoger los desechos que vamos generando a lo largo de los días, ¿sí? Y en muchas ocasiones el aumento de la densidad de población y la industrialización han sido tan rápidos que han impedido definitivamente al hombre adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Esto trajo como consecuencia angustia, ansiedad, estrés, producidos por los propios mecanismos de defensa del hombre para adaptarse. Ya veíamos la adaptación, la homeostasis, el constante, ¿sí? La constante lucha por querer permanecer adaptados, buscando, ¿sí? El equilibrio, ¿sí? Ya lo veíamos en otras presentaciones anteriores. Por supuesto que no está de más decir que el ser humano se ha consumido de una forma acelerada e irracional los recursos de la tierra. Ha cazado, ha pescado, ha generado la extinción de ciertas especies, ha sobreexplotado el suelo en todos los aspectos, en todos los sentidos, incluyendo combustibles, ha contaminado el medio ambiente generando cambios desfavorables para los ecosistemas y para sí mismo. Sin embargo, me parece rescatable que, como lo pongo en la imagen, que estos factores que nosotros vemos como cotidianos definitivamente son el motivo de muchas de nuestras enfermedades directa o indirectamente, ¿sí? Y es así como finalizo y les digo, un concepto tan básico como es la tríada ecológica, que está bien asentado en las bases de las ciencias de la salud. Vean cómo es tan complejo, que se da una interrelación entre lo que vendría siendo el agente causal, el huésped y el ambiente. Y vemos que esta interrelación es recíproca, que inclusive hasta pueden cambiar de lugares. Algunos ejemplos. El ser humano puede convertirse en un agente causal de enfermedad para otros sistemas, como pueden ser los ecosistemas, generando enfermedades a esos ecosistemas y al revés. Los agentes causales pueden tener esa interrelación que hagan sinergia y condicionar otros problemas a nivel poblacional, a nivel demográfico. Pero bueno, al final este tema es el más largo. Pienso yo que era importante conocer los 3 temas anteriores para poder entender este. Y por supuesto que el que sigue es un tema muchísimo más interesante. Estamos hablando de mecanismos de inmunidad. Estamos hablando de cómo nuestro organismo reacciona ante cualquier agente extraño. Es interesante. Vamos a continuar. Agradezco su atención. Agradezco también su paciencia por las 3 partes de este capítulo. Créanme que me sorprendí, ahora sí. Es más difícil de lo que parece el estar haciendo esto, sobre todo de forma inanimada y sobre todo imaginando cuáles son
sus gestos, qué es lo que estoy transmitiéndoles, si realmente lo que estoy queriendo transmitirles ha llegado al objetivo. Pero bueno, no nos desanimemos, continuemos con este tema interesante. El próximo será el último. Les anticipo, dejaré algunas actividades que se pondrán de acuerdo con sus profesores, viendo la posibilidad de que se puedan hacer debido a la contingencia. Y bueno, pues de antemano muchísimas gracias, agradezco su atención, pasen un bonito día, que tengan una feliz tarde, pásenla bien, hasta luego.